Estaba volando, llega la policía y me dicen, por favor, aterriza el dron. Bienvenidos a Madrid, estamos con el cuñado Jesús, con cuñado dominicano Alonso. Ahorita nos vamos a fumar un habano. Madrid, primera expectativa, árido. Esto es como Canadá, cuando es verano y se respeta. Cuando es invierno y punto. Dale, misita, llégale, misita, llégale. Aquí misita, después de 1 año y medio, va a dirigirse a encontrarse con su hermana. Lo hemos logrado, Alonso. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Aquí estamos con Edney, la sorprendimos, Alonso. Gracias. Gracias, Edney, por recibirnos y por tener tu séptimo sentido, Sí. octavo sentido, Sí, yo lo porque ellos son presentía, místicos. yo lo Él presentía. presentía que ella lo iba a estar esperando y yo ella lo presentía que él iba a venir. Y así estamos todos. Ahora nos dirigimos ¿a dónde nos Al dirigimos? templo del Devot. Al templo del Devot. Y Jesús, mi cuñado. No, pero yo necesito la ayuda de Jesús porque me está explicando algo en el carro muy interesante. ¿Puedo traer carro o no? Puedes tener coches que tengan pegatina entre C, B y no te multan si pagas un parking. Si tienes un coche eco o cero, no pagas nada. No necesitas entrar en un parking ni nada. Las pegatinas significan la clasificación que tienen los coches de las emisiones. Las contaminantes. Si contamina más, hombre. Claro, entonces, porque la cosa es que que cuando veníamos, pasamos por un letrero y ya Jesús me había dicho, ya aquí la multa puede ser aproximadamente 200 euros. Y nosotros nos infartamos, pero me dice, claro, si llegamos y nos parqueamos en un estacionamiento privado, entonces no pagas, ¿no? Te eliminan la multa. Entonces, básicamente, si tienes un carro de gasolina, tienes que asegurarte si puede ingresar a Madrid o no para que evites algún tipo de multa. Ahora mismo nos dirigimos nuevamente al templo. No es el templo del Dembow, es el templo del Devot. Ok. Templo de Devot. Este es un auténtico templo egipcio de más de 2000 años de antigüedad, que fue regalado a España en 1968 por el gobierno de Egipto. La razón: los españoles ayudaron a salvar otros templos que corrían riesgo por la construcción de la presa de Asuán. Así que les dieron un pedacito de historia egipcia en el corazón de Madrid. Está ubicada en el Parque del Cuartel de la Montaña y tiene unas vistas espectaculares al atardecer. Nos encontramos en el Palacio Real, una majestuosidad de palacio, su arquitectura, sus colores, las plazas alrededor, su historia, de verdad que increíble. Palacio Real. Construido en el siglo XVIII, el Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de la familia real, pero solo para ceremonias. Es el palacio más grande de Europa Occidental, con más de 3.400 habitaciones. Aunque hoy en día los reyes viven en el Palacio de la Zarzuela, este palacio sigue siendo el lugar para eventos oficiales. Su mezcla de estilos barroco y neoclásico, junto con los jardines de Sebastiani, lo convierten en uno de los edificios más impresionantes de Madrid. Y detrás del Palacio Real está la Catedral de Madrid. Qué hermosura, qué arquitectura, qué cosa tan bella los colores. De verdad que aquí les voy a narrar un poco de lo que serían los colores. Si giramos así, de este lado está el Palacio Real y de este lado está la catedral. Catedral de la Almuneda. Esta catedral es la joya religiosa de Madrid. Aunque la idea de construirla surgió en 1561, no fue hasta 1993 que se completó. Más de 400 años. Se construyó justo enfrente del Palacio Real y mezcla estilos neoclásicos por fuera y neogótico por dentro. En 2004 fue el escenario de la boda del actual rey Felipe VI, así que también tiene su toque de realeza. Madrid está sola porque me informan que en verano todo el mundo se va a los pueblos porque es vacaciones, porque hace mucho calor, entonces la gente abandona la ciudad como tal. Ahora un vistazo a la icónica Plaza Mayor, su arco. Uy, prendieron las luces justo cuando estábamos pasando. Qué maravilla. La historia de Plaza Mayor. Plaza Mayor de Madrid.
Inaugurada en 1619, la Plaza Mayor es un espacio lleno de historia que ha visto de todo, desde mercados y corridas de toros hasta ejecuciones públicas y coronaciones reales. Incluso fue pasto de incendios en 3 ocasiones. Hoy es uno de los lugares más turísticos y encantadores de Madrid, rodeado de cafeterías y tiendas. Y no se les olvide probar el bocadillo de calamares. Puedes conseguir cualquier cantidad de comida, sus arcos donde puedes entrar y tienes más de su arquitectura. Si ustedes se dan cuenta, allí hay una salida que es un arco, allá hay otra y está repleta, y son callecitas que comienzan a comunicar con lo que es la ciudad. Amigos, saben que España, toda la península ibérica es icónica por estos jamones serranos. Tengo una amiga que nos va a contar una anécdota sobre por qué son famosos los jamones serranos, y hay una canción muy famosa en nuestra época. Que ¿Cuál era? seguro todos se la saben porque es de Melody, la de pata negra, de pata negra. De pata negra, de pata negra, nosotros somos de pata negra. Pata negra, bueno, se supone que es porque los jamones que son de pata negra con uñas negras o algo así, tienen los cerdos, tienden a ser los más caros y los más deliciosos, por cierto. Entonces a eso se refería la canción, no eran las patas negras de allá de ustedes, no, era la pata negra de los jamones serranos, y que era lo mejor de lo mejor, estaba aquí, a eso se refería. Ahora mismo nos encontramos en Callao Gran Vía, Madrid, y estamos presenciando lo que acababa de ser la marcha de los venezolanos convocada por María Corina Machado. Pero esto también es icónico, es a las 9 de la noche, como todavía no se ha terminado de ocultar el sol. Pueden ver por allá, todavía está un poco claro, pero se ve todo mágico, las luces de la ciudad. Es algo como lo de Madrid moderno, ¿no? La arquitectura moderna combinada, más las luces, más su gente, esta plaza. Por eso la hace icónica. Y hemos llegado a Gran Vía, que es el centro de Madrid. Este es el hotel de Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Se los muestro. Aquí vienes, renta y te quedas una noche en el hotel del bicho CR7. La mejor manera de transportarse en Madrid, en el centro de la ciudad, es con tu scooter. Y así vamos a ir a donde habíamos parqueado el carro. Las puertas de Alcalá. Estas son las famosas puertas de Alcalá, que quedan frente al Parque El Retiro, que es de este lado. La Puerta de Alcalá, construida en 1778 por orden del rey Carlos III y diseñada por Francesco Sebastiani, es uno de los monumentos más icónicos de Madrid. Se ubica en la antigua entrada de la ciudad y su nombre proviene del camino hacia Alcalá de Henares. Y una de las cosas que quería ver en Madrid, más importante que visitar, es a mi prima. Hola a todos. ¿Cuántos años tenemos sin vernos? ¿Un año ya? Dos años sin vernos. Qué horror. Por fin nos encontramos acá Qué reencuentro. y vamos a disfrutar este día juntos. Vamos a recorrer el Retiro. Ya llegamos a las puertas de Alcalá. Me acompaña mi esposa de este lado, encima de este. Y vamos a ver si podemos volar de dron. Y aquí tenemos a Summer volando su dron. Una cosa es volar un dron para una casa y otra cosa es viajar a Madrid y volar el dron desde allí. Miren esta toma que les voy a poner aquí. Esto es las puertas de Alcalá y este es el Parque El Retiro. Aquí una foto de postal para ustedes. Seguimos grabando. Esto es Parque El Retiro, la fuente principal del Parque El Retiro. Caminando un poco, hace calor. Son las 3:30 de la tarde. Realmente la gente no sale mucho a esta hora, sino que comienza a salir a partir de las 6, 7. Pero si queremos aprovechar todo el día y visitar muchas atracciones, deberíamos de considerar el tema del tiempo. Así que aquí estamos nosotros recorriendo todo. Parque El Retiro, el pulmón verde de Madrid. Este parque fue originalmente un jardín real en el siglo XVII. Fue construido por orden de Felipe IV para el disfrute de la realeza, pero hoy es de todos los madrileños y turistas. En sus 125 hectáreas puedes encontrar desde el famoso estanque grande donde puedes alquilar una barca hasta el Palacio de Cristal y la estatua del Ángel Caído, una de las pocas estatuas dedicadas a Lucifer
en el mundo. Pues algo que nos informaron es que muchas compañías utilizan el verano para hacer construcciones en la ciudad de Madrid, ya que realmente la gente sale a los pueblos, salen a sus casas de verano y la ciudad como tal queda vacía. Entonces utilizan ese momento para hacer construcciones como por ejemplo Palacio de Cristal en el Retiro, Madrid. Este es el área de la Rosaleda, Cecilio Rodríguez. Mira lo que hace el verano aquí. Esto estaba repleto de flores, me comentan, y ahora mismo todas las flores están así, tan feas. Todo esto es flores y actualmente se encuentran secas por el verano. Amigos, parte de este video ha sido encontrarme con amigos muy especiales, familiares y todo. Y en esta ocasión me encuentro con mi querida amiga de toda la vida, Merfis Sebastián. Palacio de Cibeles. Este impresionante edificio, que parece un castillo de cuento de hadas, fue originalmente la sede de correos y telégrafos, construido en 1919. Hoy en día es el Ayuntamiento de Madrid y un centro cultural. Además de su increíble arquitectura modernista, una de las grandes atracciones es su terraza, desde donde puedes disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad. Estaba volando el dron en la Plaza de Cibeles, aquí en Madrid, España, y resulta que acontece que cuando estaba volando llega la policía y me dicen, por favor, aterriza el dron. Así que se me paralizó el corazón. Ya no encontraba el dron, no encontraba cómo localizarlo, estaba a una altura de 120 metros. Traté, cuando lo bajé, lo aterricé y comencé a conversar con ellos y resulta que estaba infringiendo la ley. ¿Qué pasa? Yo tengo autorización, yo tengo licencia para volar drones, pero para volarla aquí en Madrid necesitas tener una autorización de AES España, que es el centro donde autoriza los drones, y tienes que pedirla 5 días antes. Y yo no hice eso. Yo llegué aquí, me decía zona restringida, yo apliqué, mostré mi licencia y me abrió, desbloqueó. Entonces cuando vuelo el dron, resulta que llega la policía. Me dieron una advertencia, me dijeron que esta multa podía llegar aproximadamente en 6 a 8 meses a mi residencia en Toronto, Canadá, que podía ser una multa como de 100 euros o como por haber sido la primera vez podía ser algo así como una advertencia. Entonces, bueno, ¿sabías que en España puedes llenar agua desde una fuente de esta manera? El agua está totalmente potabilizada y así lo hacen. Hay muchas fuentes de esta a lo largo en toda la ciudad. Y la señora también va a consumir el agua, el vital líquido. Amigos, les presento el Hotel Four Seasons. Es este que ustedes ven aquí. Hermoso. Hotel Four Seasons. Este lujoso hotel abrió en 2020 en pleno centro de Madrid, como parte de un proyecto de renovación de la histórica manzana Canalejas. Es el primer Hotel Four Seasons en España y ha modernizado la zona con su elegancia, suites de ensueño y hasta una cúpula espectacular donde los más afortunados pueden cenar. Ahora mismo nos encontramos en el centro de Madrid, en la Plaza del Sol, y estamos viendo el oso y el madroño. Y dicen que si le tocas las partecitas íntimas al oso, repites y vuelves a Madrid. Así que voy a eso. El metro del Sol, un policía pasando, el oso y el madroño en Puertas del Sol. Este edificio de Tío Pepe es el edificio del Corte Inglés y todos esos edificios van hacia Plaza Mayor. La historia de Plaza Mayor es muy interesante, pero ya se las voy a narrar. Primero les tengo que mostrar el kilómetro cero. Puertas del Sol. Este es el corazón de Madrid, el kilómetro cero de las carreteras españolas. Fue el lugar donde se encontraba una de las puertas de la antigua muralla de la ciudad en el siglo XV. Hoy en día es famosa por su estatua del oso y el madroño, símbolo de la ciudad. La casa de correos donde se da la cuenta regresiva de las campanadas de fin de año y por ser un lugar de encuentro para turistas y locales. Y amigos, hasta aquí nuestro recorrido por los lugares más emblemáticos de Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos viajes. Además, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y seas de los primeros en ver las nuevas aventuras. Déjame un comentario diciéndome cuál fue tu lugar favorito o qué otro destino te gustaría que explore. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.